Buenos días, cuartos grados. Iniciamos una nueva semana y con ella un nuevo contenido. El contenido de esta semana es el VIH como una pandemia. Pues vamos a comenzar definiendo qué es una pandemia. Una pandemia literalmente es una enfermedad que está diseminada en todo el mundo. Eso significa que no solamente se encuentra en nuestro país, sino que la podemos encontrar en todo el planeta, independientemente de la gravedad de la propagación que tenga en los diferentes países. Por eso se le llama pandemia. Pongo el otro ejemplo. Lamentablemente, pues, la pandemia del coronavirus que nos está afectando o que está afectando a nuestro país es una pandemia, porque está en todo el planeta, está en todo el mundo. Por eso también se llama que es una pandemia. Pues parecido a esto es el VIH. El VIH ya tiene décadas de haber aparecido en nuestro país. Ahí por los años 80 o por la década de los 80 aparecieron los primeros casos. Sobre esto hay mucha historia. También hay muchas teorías sobre su origen, pero en la realidad nadie puede afirmar que el VIH tiene un origen específico y que ya se sabe cómo apareció o dónde apareció. Tal vez dónde apareció, pero cómo no se sabe. Algunas de las teorías más aceptadas, si le queremos llamar así, es la teoría aquella que menciona que el VIH tiene su origen en África, que una persona se infectó con sangre de una especie de chimpancé y que de esa manera el virus viajó desde África hacia Estados Unidos, donde aparecieron los primeros casos. Sin embargo, esto es pura teoría. Nadie lo ha comprobado y no podemos decir que eso es cierto, tampoco lo podemos desmentir. Pues también hay que aclarar que hay que hacer la diferencia entre lo que es VIH y lo que es SIDA. VIH es una sigla, ¿verdad?, que significa virus de inmunodeficiencia humana. Eso significa VIH. Y SIDA ya es un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En otras palabras, cuando una persona tiene el VIH, solamente tiene el virus. Que de paso les adelanto, ¿verdad? Una persona puede ser portadora del virus, pero ser asintomática. ¿Qué significa esto? Que la persona puede andar con el virus en su organismo durante meses, años. Se ha comprobado de que hay personas que el virus ha estado en su organismo 5, 10, 15, hasta 20 años sin manifestar ningún síntoma. En cambio, cuando una persona, el virus reacciona en su organismo de manera inmediata y elimina prácticamente las células que nos defienden a nosotros de los organismos patógenos, que son llamados linfocitos T, ¿verdad? Así se llaman las células que nos defienden a nosotros de los organismos patógenos, llámense virus, bacterias, infecciones provocadas por estos. Pues cuando ya el virus ha eliminado prácticamente esas defensas en nuestro organismo, el cuerpo queda
prácticamente indefenso, y ahí es donde intervienen un montón de enfermedades llamadas oportunistas que atacan nuestro organismo y muchas veces son la causa principal de la muerte. Pues las cifras no son nada alentadoras, ¿sí? Las cifras prácticamente son cifras alarmantes, ¿verdad? A nivel del mundo hay un registro aproximado, ¿verdad? Porque estos datos van cambiando cada día, que hay entre 35 y 40 millones de personas infectadas que son portadoras del VIH. Y de esas 35 a 40 millones de personas en el mundo, prácticamente casi 1,5 millones o 2 millones, estiman algunos, están en nuestro continente. Y si queremos ir más puntual, aproximadamente 25,000 personas están infectadas de VIH en nuestro país, en El Salvador. Que por cierto, en el mes de junio, solamente este año por la situación sanitaria que estamos viviendo, no se hizo esa campaña de realizar la prueba del VIH para detectar casos, ¿verdad? Por la situación que vivimos. Pero en los años anteriores, en el mes de junio, está ese día de la prueba para realizársela y detectar si se es portador del virus. Bien, esos casos que yo les menciono que están en nuestro país, pues son los registrados. Son los casos que ya está registrado que existen. Pero, y aquellas personas que son portadoras del virus y no se han hecho la prueba y andan por ahí infectando, contagiando a otros, hay un dato estadístico por ahí bastante alarmante, ¿verdad? Antes de esta situación de pandemia que estamos viviendo, se tenía el dato que diariamente en nuestro país se infectaban aproximadamente 2 personas diarias de VIH. Específicamente por una forma de contagio relacionada con la sexualidad. Ya vamos a ver más adelante los contagios masivos que se dieron en décadas atrás, porque la gente no tenía conocimiento, y cuáles fueron esas formas de contagio más comunes. Prácticamente las causas o la causa principal de contagiarse de VIH para una persona es que el desconocimiento, que las personas no están informadas, muchas veces provoca que los contagios sean masivos en una población, ¿sí? En un país o en una región. Y prácticamente el virus, al estar en nuestro organismo, al haber sido contagiado, prácticamente como no hay cura todavía para el VIH, pues al que le dio VIH pues está prácticamente como destinado a morir de SIDA, ¿verdad? Porque todavía no hay una cura. Entonces hay que tener especial cuidado en informarse de cuáles son las formas de contagio más comunes y cuáles son aquellas medidas de prevención. Hay también muchos tabúes. Un tabú es aquella afirmación que hacen muchos y que al final no es cierta, en el sentido de las formas de contagio. Aquí tenemos, por ejemplo, que el VIH se transmite a través de contactos sexuales, a través de la sangre infectada, cuando hay transfusiones sanguíneas, a través de la madre a su hijo, de una mujer embarazada, puede transmitirle el virus a su feto a través de la circulación sanguínea compartida. También cuando el bebé nace, una madre lactante puede pasárselo a su bebé y transmitirle
el virus. Claro, en la actualidad, cuando una mujer sale en estado de embarazo, o ya le hacen sus exámenes respectivos para detectar si no es portadora del virus, y si lo es, se busca la manera de no inmunizar al bebé, sino evitar que se contagie. Y aquí es donde yo les decía que hay muchos mitos alrededor del VIH, así como teorías que yo les mencionaba de dónde apareció, porque hay teorías que son exageradas, ¿verdad? Que dicen de que el virus fue traído hasta por extraterrestres, otros que fue creado en laboratorios y que de esa manera apareció, ¿verdad? Eso muchas veces es hasta risible. Sin embargo, nosotros no le vamos a dar crédito más que a lo científico. Aquí dice que el VIH no se puede adquirir, no se puede transmitir, por ejemplo, entre dos personas. Si una de ellas es portadora del VIH, pues no se va a transmitir el virus dándole la mano, dándole un abrazo. Así no se va a transmitir el VIH, porque ya dijimos que las únicas formas de transmisión del VIH es por contactos sexuales, por transfusiones de sangre, ¿sí? Por donación de órganos, también de una madre a su hijo cuando está embarazada o al momento de nacer, cuando está lactando. Esas son las formas científicamente comprobadas que nosotros debemos manejar como formas de transmisión o de adquirir el VIH. Las demás son inventos, ¿verdad? Son teorías que la gente por ahí anda circulando, y de hecho les cuento que hay mucha gente que todavía no cree que el VIH existe, cree que esto solamente son inventos, ¿verdad? Pero la realidad es otra. Pues hay gente que cree que, por ejemplo, el virus se transmite si un mosquito, como los mosquitos son hematófagos, ¿verdad? Y los zancudos son hematófagos. ¿Qué significa eso? Que se alimentan de sangre. Si va un mosquito y succiona la sangre de una persona infectada de VIH y luego le va a succionar sangre a otra persona que no está infectada, muchos creen que se transmite el VIH de esa manera, que la persona se contagia porque el zancudo llevaba la sangre contagiada. Así de paso, los zancudos son inmunes a ese virus, no les pasa absolutamente nada. Pero no es cierto que un zancudo va a ser un transmisor del VIH al entrar en contacto con una persona infectada, porque el zancudo no inyecta sangre, sino que succiona sangre porque es hematófago. Por participar en deportes, en una jornada deportiva, en un partido, una persona que tenga VIH no va a infectar a los demás. Por tocar cosas que haya tocado la persona infectada, tampoco va a infectar a los demás. Pero como hay gente que lo cree y lo cree de verdad, hasta discriminan a las personas que son portadoras de VIH. Porque tristemente en nuestro país, fíjense que hay empresas que todavía le piden el examen del VIH a la persona que le interesa una plaza laboral, y si tiene el VIH no se lo dan. Hay muchas organizaciones en nuestro país que están velando por los derechos de las personas infectadas de VIH porque son discriminadas, ¿verdad? El SIDA y la donación de sangre u órganos. Como les decía anteriormente, como no se sabía nada del VIH y de la manera en que se transmitía o se contagiaba a los demás, muchas personas donaban sangre contagiada, y como no se le hacía la prueba, la sangre pasaba de una persona a otra y así el virus se esparció. Igual la donación de órganos. Si la persona tiene VIH y dona el hígado, dona un pulmón, dona otro órgano para otra persona,
ese órgano ya va infectado. Y así sucedió durante mucho tiempo. Personas que utilizaron la misma jeringa, por ejemplo, las personas que usaron o que usan drogas, ¿verdad? Y que se inyectan la droga, al compartir jeringas, ahí está la infección. Inclusive se manejó durante mucho tiempo también que las personas que se hacen tatuajes en el cuerpo se contagiaron de VIH, muchos de ellos, porque como la jeringa era compartida. Hoy no. Ahora, como ya se sabe todo sobre el VIH, pues hay medidas de protección, ¿verdad? Pero siempre hay vulnerabilidad para las personas. Entonces, esto de la donación de sangre y de órganos fue durante muchas décadas una forma de transmisión del VIH. En la actualidad esto ya no se da porque se tiene especial cuidado en ello. Luego tenemos que hay grupos de personas que son como los más expuestos a contraer el VIH o las que tienen mayores riesgos de contraer el VIH. Por ejemplo, las personas que usan drogas, las que comparten agujas para inyectarse esa droga, los bebés nacidos de madres con VIH que no recibieron un tratamiento durante el embarazo, las mamás, personas involucradas con relaciones sexuales sin protección, pues aquí hay que decirlo, ¿verdad? Ustedes ya deben de manejar esta información, que en nuestro país las personas heterosexuales, que son aquellas que tienen múltiples relaciones sexuales o tienen múltiples parejas sexuales, son las más expuestas a contagiarse y a contagiar a otros de VIH. Por eso, adelantándome a las medidas preventivas, una de las formas más eficaces de evitar el contagio del VIH es fidelidad a la pareja, ¿verdad? Eso es lo que más ha funcionado. Así como hoy con la pandemia que nosotros tenemos, que lo que más funciona es quedarse en casa y no salir porque nos podemos contagiar, pues con el VIH es algo parecido, es como aguantarse y estarse quieto, ¿verdad? Estarse en el lugar en el que uno tiene que estar para evitar los contagios. También personas que recibieron transfusiones de sangre, allí hablan de unos años en los que se dio esto, ¿verdad? El año de 1977 a 1985, como no se hacían pruebas, todo el mundo se infectó, ¿verdad? También los que tienen compañeros sexuales de personas que participan, pues, como les decía, de múltiples relaciones sexuales, son los más propensos a contagiarse. Pues prácticamente cuando el VIH ya entró a su organismo, como decimos en buen salvadoreño, se fregó, ¿verdad? Porque ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Ya el virus está en el cuerpo y fíjense que el virus, el VIH se ha encontrado en la saliva, ¿sí? Se ha encontrado hasta en las lágrimas, en el tejido del sistema nervioso, ¿sí? En el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Fíjense bien, la sangre, el esperma, ¿sí? También el flujo vaginal en las mujeres, por eso los bebés se pueden contagiar a la hora de nacer, en la leche materna. Dice que se ha demostrado científicamente que en la actualidad, pues si anteriormente yo les decía que el VIH infecta todos estos órganos de nuestro cuerpo, prácticamente se ha comprobado de que solamente en la sangre, en el esperma, en las secreciones vaginales y en la leche materna se puede infectar o transmitir una persona el VIH a otros. ¿Qué significa esto? Que todas las personas que en la actualidad se contagian de VIH es por estas últimas formas que yo les estoy mencionando. Pero aclaro, se ha encontrado indicios del virus en todas las partes del cuerpo que les he mencionado, pero las únicas formas de transmisión comprobadas científicamente
Solo es la sangre, el esperma, las secreciones vaginales, la leche materna y específicamente esas son las formas más comunes que en la actualidad se manejan de contagio del VIH. Aquí vienen los síntomas. ¿Qué siente una persona cuando tiene VIH? Pues los síntomas relacionados con la infección aguda, porque ya está en una fase aguda cuando una persona se infecta por primera vez, ¿verdad? Dice que los síntomas son similares a la gripe. Pero tengan cuidado, lo que yo les estoy diciendo es lo que la ciencia ha comprobado, ¿verdad? Científicamente. Por ejemplo, los síntomas más comunes. A la persona, cuando se le desarrolla ya el SIDA, que ya es la fase aguda en la que ya se desarrolló la enfermedad, la persona padece de diarrea, hay fiebre, hay dolor de cabeza, hay úlceras bucales, incluso infección y salen hongos, ¿verdad? En la piel. Hay rigidez y dolor en los músculos. Hay sudores fríos. Hay erupciones en la piel, ¿verdad? Así como decimos nosotros, ¿verdad? Que nos aparecen parecido al acné, ¿verdad? Barros y espinillas. Hay dolor de garganta. Los ganglios, ¿verdad? Linfáticos se inflaman. O sea, estos son los síntomas más comunes, pero hay que tener cuidado porque aquí dice de que a menudo los síntomas son similares a una gripe, pero no es gripe. Por eso hay que realizarse, lo más saludable es realizarse la prueba. Pues cuando una persona ya experimentó todos esos síntomas o los experimenta, pues, ¿qué es lo que muchos hacen? Pues van a los centros de salud, a veces cuando ya es demasiado tarde, ¿verdad? Porque así somos nosotros, a veces no somos preventivos y ante el primer síntoma, si hay una sospecha, deberíamos de acudir a los centros de salud para saber si uno ha sido infectado por cualquier virus, para tomar las medidas necesarias y si llegamos en el momento adecuado podemos hasta evitar problemas mayores, ¿verdad? Aunque en este caso, pues cuando hablamos de VIH es bien difícil porque la enfermedad no tiene cura. Cuando ya tiene usted el VIH en esa etapa, cualquier enfermedad le puede llegar y puede llegar un montón de infecciones en el cuerpo, ¿verdad? Le puede dar de todo lo que habíamos mencionado y hay personas que entran en un estado de pérdida de peso, una debilidad que las personas en un par de meses son irreconocibles, ¿verdad? Y una persona físicamente antes del VIH pudo haber sido muy saludable, muy vigorosa, ¿verdad? Con un desarrollo muscular de aquellos que nadie se puede imaginar que ya cuando son infectados por este tipo de enfermedades son irreconocibles, ¿verdad? Pero así es esta enfermedad. Tratamiento, pues no hay, ¿verdad? Como en muchas enfermedades, que una vacuna no hay. Solo hay tratamientos que se llaman antirretrovirales. Y es que esos antirretrovirales son prácticamente ayudas que se le dan al organismo y específicamente a los linfocitos T de nuestro cuerpo cuando se detecta a tiempo, ¿verdad? Para poder detener el ataque del virus en el cuerpo. Todavía nosotros no podemos afirmar que una persona con un tratamiento antirretroviral se ha sanado, ¿verdad? Porque nadie se ha atrevido a decir se sanó de VIH, aunque por ahí salen noticias a veces de personas que han tenido VIH y declaran que han sido sanadas por un tratamiento, ¿verdad? Que muchas veces pueden ser mentiras. Pero sí es cierto que hay tratamiento antirretroviral que le ayuda a las personas a tener una calidad de vida pues aceptable, ¿verdad? Para que la enfermedad no se desarrolle y no se lo lleve rápido, como decimos nosotros.
Luego, aquí viene la parte más importante, que es la prevención, ¿sí? La primera de ellas dice, no hay que utilizar drogas, no hay que utilizar ni compartir agujas ni jeringas y hay que evitar el contacto con la sangre de personas que pueden estar infectadas, ¿sí? Si usted tiene un examen, si hace el examen del VIH y sale positivo, pues sí, usted ya sabe que le puede transmitir el virus a otro. No debe de donar sangre, ¿sí? Ni órganos, ni debe de andar por ahí usted con muchas parejas sexuales porque va a transmitir la enfermedad. Las mujeres cuando saben que tienen el VIH y planean quedar embarazadas, deben de ponerse en tratamiento para evitar que su hijo sea contagiado. Porque el bebé puede, sin tener la culpa, nacer con VIH y en nuestro país hay muchos niños, hay que decirlo, contagiados de VIH de esa manera, porque la mamá durante el embarazo, durante el parto o en la lactancia lo contagió de VIH y el bebé pues simple y sencillamente sin culpa, ¿verdad? Porque su único pecado fue venir al mundo. Sin embargo, todo esto se los menciono porque existe en nuestro país niños viviendo con VIH, así como personas adultas. De esa cantidad que les mencioné, de 25,000 infectados en nuestro país, pues un porcentaje de esos son niños, también son adolescentes. Ahí las edades, el grupo poblacional, si para mencionar, quizás con mayores porcentajes de contagio va de los 20 a los 60 años, pero también hay adolescentes, ¿sí? También hay niños, pero de la forma que les he mencionado. La lactancia materna es otra forma de infectar a un bebé. La mamá que sabe que tiene el VIH, pues no lo debe de amamantar. Y yo agregaría pues que hay que ser fiel a la pareja. Aquí esto va para el hombre y va para la mujer, ¿verdad? Que hay que ser fiel a la pareja para evitar esta y muchas enfermedades de transmisión sexual. Eso va a garantizar una buena salud sexual, una buena salud en el cuerpo y evitar que enfermedades como el VIH, que en nuestro país la forma de contagio más común es a través de las relaciones sexuales, se detenga y nunca llegue a nosotros. Como no hay una cura, ¿verdad? Ahora todo el mundo, aunque están desarrollando medicamentos, se aconseja la fidelidad a la pareja, ¿verdad? Hay que tener ese cuidado para proteger también a nuestra familia. Pues a veces es bueno pedir consejo, pedir ayuda emocional cuando se tiene una enfermedad como el VIH, que eso le va a ayudar a usted a sobrellevar emocionalmente los efectos de la enfermedad y que usted también esto le ayude a tener ganas de seguir viviendo, porque puede entrar en una depresión una persona al saber que tiene una enfermedad incurable. Muy bien, aquí tienen ustedes unas preguntitas a esto, con todo lo que les he contado, pues alguien me puede escribir por ahí en el chat, ¿verdad? ¿Qué es el VIH? Ah, bueno, el VIH es, ya sabe usted qué significan las siglas. Igual, ¿qué es el SIDA? ¿Cuál es la diferencia entre el VIH y el SIDA? Bueno, uno es el virus y el otro es un montón de enfermedades oportunistas. El medicamentos utilizados para el tratamiento, ¿verdad? ¿Cuáles son los antirretrovirales que hay ahora? Los grupos más propensos a contraer el VIH, pues ya mencionamos quiénes, ¿verdad? Aunque les cuento de que al inicio de todo esto se creyó equivocadamente que los homosexuales, por ejemplo, era el grupo de personas que eran los únicos a los que les podía dar VIH. Fíjense bien, al grupo de homosexuales, hombres que tienen preferencia por su mismo sexo, pero hoy se sabe que eso no es cierto. Todos
todos, así como la pandemia que tenemos ahorita, que no respeta edad, que no respeta sexo, que no respeta religión, que no respeta condición social y económica y le da a cualquiera, así es el VIH, ¿verdad? El ejemplo que les pongo pues es bien real, lo estamos viviendo. Y entonces esto está también relacionado con esto. Las medidas preventivas para evitar el contagio ya mencionamos cuáles. Y más adelante tienen ustedes una sopa de letras, ¿verdad? Para que encuentren palabras ahí relacionadas con el tema del VIH y dice que las escribe en su cuaderno, ¿verdad? Pero usted ahí lo puede hacer como un reto, ¿verdad? De 10 minutos, como dice ahí, para ver si las logra detectar rapidito, porque ustedes son muy listos y tienen una vista bien aguda, ¿verdad? Yo porque tengo que usar lentes todavía. Muy bien, hemos llegado al final del tema, espero que esto sea provechoso y que les sirva para reforzar lo que corresponde a esta semana. Así es que pasen buen día.